Por último, último videito de esta clase, quiero dar una caracterización más de compactos que también es muy útil en muchas situaciones. Para eso vamos a empezar por definir lo que se llama un cubrimiento por abiertos. Bueno, ¿qué es un cubrimiento por abiertos? Entonces voy a dar unos ejemplos para empezar y después vamos a formalizar un poquito. Entonces el ejemplo 1, vamos a mostrar, vamos a escribir al intervalo 0,1, ¿sí? Contenido, por ejemplo, en el 0,1 medio, unión, el 1 cuarto, 3 cuartos, unión, el 1 medio, 1. ¿Sí? De hecho, puedo decir, fíjense que en realidad no me estoy pasando, es un igual. O sea, en realidad vale que el 0,1 lo puedo escribir como unión de estos tres intervalos abiertos. ¿Sí? Entonces, quiero hacer un dibujito, no es gran cosa lo que estoy diciendo, pero como primera idea para acercarnos a esto, si acá tengo el 0,1, lo que acabamos de hacer es escribir, ¿no? Acá está el 1 medio, entonces escribimos esto como el 0,1 medio, este es lo que vamos a llamar el abierto 1, ¿sí? O de open, típico en inglés. Después vamos a tener acá el abierto 2, ¿sí? Y el problema que tengo es que tengo que poner un abierto más porque me queda ahí el 1 medio, me queda afuera de este conjunto, y entonces voy a poner como tercer conjunto, por ejemplo, el 1 cuarto, 3 cuartos, ¿sí? Este es el abierto 3. Bueno, no exactamente en el orden que voy a poner este 2 y este voy a poner 3. ¿Sí? Bien, entonces acá lo que estamos mostrando es que este abierto lo escribimos como unión de estos tres conjuntos abiertos. ¿Está? Y esto es lo que se llama un cubrimiento por abiertos. Entonces, O1, O2 y O3, esta familia de abiertos, es un cubrimiento por abiertos del intervalo 0,1. Medio pavo para empezar, ¿sí? Pero lo es. Bien. Ahora quiero dar un ejemplo un poquito más interesante, ¿sí? Que es que voy a describir al intervalo 0,1, de nuevo va a ser un igual, pero lo que me interesa es que lo puedo meter en una unión. Ahora le voy a poner infinito, ¿sí? De abiertos, que van a ser el 1 sobre n más 1 hasta el 1. Desde n igual 1 hasta infinito, y cada uno de estos lo voy a llamar el abierto O sub n. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el O1? El O1 es el 1 medio 1. El O2 es el 1 tercio 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, gráficamente, acá tengo el 0,1, el primer abierto es hasta el 1 medio. Este es el O1, este es el 1 medio. Ahora voy a tener acá en algún lugar el 1 tercio. Y este es el O2. Y uno más, ponemos, por ejemplo, hasta acá en 1 cuarto. Este es el O3. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, primera cosa que uno se tendría que convencer acá, en el caso anterior era más fácil, es que efectivamente cualquier elemento del 0,1 está contenido en alguno de esos conjuntos, ¿no? Porque la unión, acuérdense que la intersección es que esté contenido en todos y cada uno de ellos, y la unión es que esté contenido en alguno, ¿sí? Entonces, veamos eso. Sea X, un elemento cualquiera del 0,1, entonces es cierto que X está en alguno de estos intervalos. Fíjense que estos intervalos de nuevo son como antes encajados, ¿sí? Solo que al revés, el último, o sea, antes habíamos hecho una sucesión de intervalos que de alguna manera el orden que nos inducían los naturales, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejemplo de los cerrados? Eran intervalos que se iban haciendo cada vez más chicos, ¿no? El siguiente siempre estaba contenido en el anterior. Ahora es al revés, el anterior está contenido en el siguiente, ¿no? Fíjense que acá el ON siempre está metido
en el ON más 1, ¿no? Fíjense, el O1 está metido en el O2 está metido en el O3, y así, ¿no? Bien, eso piénsenlo ustedes bien, porque es así, pero bueno, es fácil convencerse. Y ahora si tomo un X cualquiera en el intervalo 0, 1, ¿está bien? Tengo acá el intervalo 0, 1, y tomo un X cualquiera, entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, por Arquímedes, existe un n0, tal que 1 sobre n0 es menor o igual que x. En particular, 1 sobre n0 más 1, ¿sí? Que es más chico que 1 sobre n0, menor o igual a x, me dice que x está en el intervalo 1 sobre n0 más 1, 1, ¿cierto? ¿Sí? Porque x ya sabíamos a priori, como estaba en el intervalo 0, 1, es menor a 1 siempre, ¿no? Y este es lo que llamamos el O sub N0. ¿Tá? Entonces lo que probamos es que si X es cualquiera en el 0, 1, necesariamente está metido en alguno de estos O sub N, y por lo tanto puedo justificar que esta contención es verdadera, ¿sí? Que es lo que yo quería dar. Entonces lo que puedo decir es que la familia esta de O sub N es un cubrimiento por abiertos del intervalo 0, 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué me interesa hablar de cubrimientos por abiertos? Ya enseguida vamos a ahondar en eso. Vamos a hacer algún otro ejemplito. Necesariamente el intervalo donde empecé tiene que ser un abierto, como todos los ejemplos que estoy poniendo. Bueno, la respuesta es que no. Por ejemplo, si yo pongo el intervalo 0, 1, lo puedo meter en un cubrimiento por abiertos, y podemos incluso elegir uno infinito, o podemos elegir un cubrimiento finito, como hicimos en los dos casos anteriores. Voy a poner algún ejemplo medio vago, pero por ejemplo el menos un décimo, como hicimos antes, hasta el un medio. Después a eso le voy a unir por ejemplo, un cuarto, 3 cuartos, como hicimos antes, y por último también voy a agregar el 3 cuartos, y me tengo que pasar del 1 para que esté metido ahí, si voy a hacer un cubrimiento por abiertos, el 1 más un décimo, por ejemplo, ¿no? Entonces los dejo para que ustedes se convenzan que esto también es una contención, y entonces estos, si los llamo O1, o de nuevo O1, O2 y O3, es un cubrimiento por abiertos del 0, 1. ¿Sí? Entonces los que tienen que ser abiertos son los conjuntos cuya unión me contenga al conjunto que del que estoy hablando. ¿Estamos? Bien. Entonces, un segundito. Entonces vamos allá a dar una definición. Entonces, dado un conjunto en RD, vamos a llamar un modo A en RD, un cubrimiento por abiertos de A, que es una colección de conjuntos abiertos, por eso se llama un cubrimiento por abierto, conjuntos abiertos, o sub I, con I en algún conjunto de índices arbitrario, cuya unión contiene al conjunto A. Es decir, A está contenido en la unión de estos OI con I en el conjunto de índices I. ¿Bien? Entonces,
¿en qué vamos a trabajar nosotros ahora? Lo que nos vamos a preguntar, y que es la nueva caracterización que estamos abordando de compactos, es que si yo tengo un cubrimiento, ¿sí?, de un conjunto compacto, un cubrimiento por abiertos de un conjunto compacto, lo que va a pasar necesariamente es que me voy a poder quedar con un subcubrimiento ahora finito de ese cubrimiento. Es decir, que me alcanza para cubrir el A, en este caso si es compacto, quedarme con finitos de esos O, I del cubrimiento original. ¿Sí? Eso es una propiedad súper fuerte y va a ser muy, muy útil a lo largo de toda su vida de matemática. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir eso y ahora volvemos a los ejemplos. Entonces, dado un cubrimiento por abiertos, un subcubrimiento finito, es una subcolección finita del cubrimiento original, cuya unión sigue conteniendo A. Entonces voy a decir una cosa más. Es decir, decimos que el cubrimiento por abiertos, ¿no? Cubrimiento por abiertos. Hoy con I en I tiene del conjunto A, ¿no? Tiene un subcubrimiento finito de A si existen I1 hasta IN finitos o sub I, tales que el A lo puedo cubrir, o sea, está contenido en la unión de estos finitos. ¿Está bien? Bien, entonces volvamos a los ejemplos con esto en la cabeza. En el primer ejemplo, nosotros pusimos ya un cubrimiento finito. Entonces, ¿sí? Finito quiere decir que había finita cantidad de abiertos que cubrían el intervalo 0,1. La pregunta es, ¿de ese cubrimiento me puedo quedar con un subcubrimiento finito? La respuesta es que obviamente sí, el mismo me sirve, ¿se entiende? Tengo una cantidad finita de abiertos, que son el O1, O2 y O3, que me cubren el intervalo 0,1. No hay mucho que hacer ahí. En el ejemplo 2, vamos a ponerle el número, en cambio ahora tengo una cantidad infinita, ¿no? Numerable, de hecho, indexada en los naturales, de abiertos que me cubren el intervalo 0,1. La pregunta que me hago ahora es, ¿me puedo quedar con un subcubrimiento finito de ese intervalo 0,1? En el ejemplo 3, tengo el intervalo 0,1 ahora cerrado, y de nuevo tengo un cubrimiento finito. Entonces la pregunta de nuevo será, ¿me puedo quedar con un subcubrimiento finito? El ejemplo 3 de nuevo es obvio que sí, ¿está bien? Bueno, volvamos entonces al ejemplo 2. Entonces, en el ejemplo 1 y 3, el cubrimiento ya es finito. Luego, si me pregunto si existe un subcubrimiento finito que contenga, su unión contenga al conjunto original, la respuesta es que sí. Luego, ese mismo cubrimiento me sirve para afirmar que existe un subcubrimiento
subcubrimiento finito. ¿Vamos? Ahora vamos al ejemplo 3, que por ahí se ve un poquito más claramente qué es lo que puede estar pasando. En el ejemplo 2. En el ejemplo 2 teníamos el intervalo 0, 1 contenido en la unión de 1 sobre n, 1. No, 1 sobre n más 1. 1. Desde el igual 1 hasta infinito. Y habíamos visto que efectivamente es un cubrimiento, y bueno, que son abiertos, ni lo dije, pero está claro que estos son intervalos abiertos, ¿sí? Entonces, estos y estos los habíamos llamado ON más 1. ON más 1, ON, perdón, ON no se llama. ON, con n más grande que 1, es un cubrimiento por abiertos de 0, 1. Y la pregunta que quiero que nos respondamos es, ¿existe un subcubrimiento finito? O sea, finitos de esos, ¿me puedo quedar con finitos de los ON que cubren todavía al 0,1? ¿Qué les parece? ¿Existirá? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Acá está el 0,1. Si hay finitos, hay un n que es el más grande, y entonces el 1 sobre n es lo más lejos que llegue del 1, o digamos de la otra forma, lo más cerca que llegue del 0. Si hay un último, intuitivamente, si acá hay un último, que lo voy a poner acá, todos estos elementos de acá no están, no los cubre. Entonces la respuesta es que no va a haber un subcubrimiento finito. ¿Se entiende? Vamos a mostrarlo, pero entonces supongamos que existen finitos, voy a llamarlos ON1 hasta ONK, tal que el 0,1 está metido en la unión de los ONI, desde i igual 1 hasta acá, finitos. ¿Está bien? Entonces, como acá ya los puse con el ON1, dije finitos y los ordené. Cuando los enumeré, puse el N1, supongamos, ¿no? Que los ordené así. Con el N1 vamos a pensar que es más chico que el N2 y así. Que es más chico que el NK. ¿Sí? O sea que el NK es el más grande de todos. ¿Sí? Bueno, y entonces eso me dice que el 1 sobre NK es el mínimo de todos los 1 sobre N1 hasta 1 sobre NK. ¿Sí? Todos. ¿Están de acuerdo? Si el NK es el más grande. Y bueno, por la misma razón, entonces esto lo que me dice es que el 1 sobre NK más 1, que era lo que me interesaba, ¿no? Porque los ONK estaban definidos como el 1 sobre N, está corrido, pero no importa mucho, es un detalle, digamos. Hasta este, ¿no? Es el más chiquito de todos, eso es lo que estoy diciendo. Gráficamente lo que estoy diciendo es que si acá está el 0, acá está el 1 sobre NK más 1, y después por acá estará el 1 sobre NK menos 1 más 1, en algún momento el 1 sobre N2, y por último el 1 sobre N1, así, ¿no? ¿Está bien? Pero entonces, ¿cuánto da en verdad esa unión de los ONI? Puedo mostrar, los dejo para que ustedes se convenzan, pero fíjense, es este conjunto unido a este conjunto, unido a este conjunto, unido a este. O sea, si paro en algún momento con finitos, lo que me queda es el más grande de todos, que es el que corresponde al índice más chiquito. Claro, es el 1 sobre nk más 1 que corresponde al abierto ONK. ¿Sí? Pero entonces x que está en el 0,1 y tomo un x, ¿no? Tomo un x en el 0,1 y x que sea mayor que 0 y menor que 1 sobre nk más 1, está en el 0,1, pero x no está en el ONK. ¿Está de acuerdo? Entonces no cubre.
porque no puede ser que el 0,1 esté efectivamente metido en la unión de finitos de ellos. ¿Sí? Que era el más grande de todos. ¿Vamos? Bueno, entonces, fíjense que acá acabamos de dar un ejemplo de un conjunto, ¿sí?, en el que falla que tengo un cubrimiento finito de un subcubrimiento por abierto. Que tengo un subcubrimiento finito, perdón, de un cubrimiento por abiertos. ¿Vamos? Ahora, si el cubrimiento que yo doy es originalmente finito, siempre hay un subcubrimiento finito porque el mismo sirve. Ahora, si el cubrimiento que yo doy de mi conjunto, ¿sí?, que necesité darlo por alguna razón, resulta que no es un cubrimiento finito, o sea, no consta de finitos abiertos, no necesariamente me puedo quedar con un subcubrimiento finito. Bueno, ¿qué conjuntos tienen la propiedad de que cualquier cubrimiento por abiertos del conjunto tiene siempre un subcubrimiento finito? Los compactos. De hecho, es una caracterización de los compactos, o sea, los caracterizan. No es que solo los compactos tienen esa propiedad, sino que cualquier conjunto con esa propiedad tiene que ser un compacto. ¿Vamos? Bien, entonces quiero hacer un ejemplito más, y ahora vamos a enunciar el teorema sobre el que vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí?, que vamos a demostrar la clase que viene, y es, ¿qué pasa si ahora yo quisiera cubrir, en lugar del intervalo 0,1 abierto, si yo ahora quisiera cubrir también, ¿sí?, el 0,1 cerrado? Entonces, vamos a poner un ejemplo 4, con los mismos que tenía antes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesito? Entonces, voy a tener el 0,1 cerrado, y lo quiero meter en algún cubrimiento que sean estos, unión 1 sobre n más 1, hasta 1, que son infinitos, como vimos recién, pero eso no cubre, ¿no? Porque de hecho eso es un igual. Fíjense que íbamos del 1/2 al 1, después el 1/3, después el 1/4, y así voy agregando, y como estoy agregando infinitos acá, la cosa es que me cubre hasta el 0, no me cubre el 0, ¿no? Como tengo infinitos, me cubre hasta el 0, y acá llegábamos justo hasta el 1 abierto. Entonces, para poder cubrir, voy a tener que agregarle algo, un cachitín, algo, ¿sí?, que contenga el 0. ¿Están de acuerdo? Y como tiene que ser un abierto, va a tener un pedazo de este lado, ¿está bien? Y lo mismo, si quiero incluir al 1, voy a necesitar un abierto que va a tener que tener un pedazo de este lado, ¿se entiende? Porque ¿cómo voy a incluir el 0? ¿Sí? ¿Cómo voy a incluir el 0 con un abierto si no me corro un cachito a la derecha del 0? No hay manera. Entonces le voy a anotar, le voy a agregar, por ejemplo, yo voy a poner algo bien concreto, el -1/10 hasta el 1/10, ¿sí? Y le voy a agregar también el 1 menos 1/10 hasta el 1 más 1/10. ¿Sí? Y entonces lo que quiero que vean ahora es que al tener que agregar, para poder cubrir con este mismo cubrimiento infinito, para poder cubrir, este sería el ejemplo 4, todo el intervalo cerrado 0,1, lo que está pasando es que ahora sí me voy a poder quedar con un subcubrimiento finito de este cubrimiento, que tiene infinitos y 2 más, o sea, infinitos, ¿está bien? Entonces los dejo para que ustedes lo piensen, pero convencerse que de este lado no me representan muchos problemas, pero la cosa es que acá, a partir de un momento, hay algún 1 sobre n0 más 1, ¿no?, que cae de este lado del 1/10, que es explícito, incluso en este caso. Esto lo podríamos haber hecho con un epsilon, pero quiero completar las ideas hacer este ejemplo con algo más concreto. Entonces, yo podría acá poner ¿no? Acá siempre va a haber un 1 sobre n0, que es concreto en n0, ¿no? Con n0 igual a 10 funciona. Y con ese ya me salvo de tener que tener todos los infinitos para que esté el 0. ¿Sí? Piénsenlo, pero el -1/10, 1/10, unión, el 1 menos 1/10, 1 más 1/10, unión. Y ahora voy a poner la unión de 1 sobre n más 1, 1, desde n igual 1 hasta 10, es un subcubrimiento, un subcubrimiento finito del anterior, ¿no? El cubrimiento por abiertos anterior. ¿Vamos? Bueno, entonces, la cosa es que,
Con el abierto, lo que puede estar pasando es que yo esté justamente necesitando infinitos para llegar al abierto, como en el ejemplo, digo, hay que tener en la cabeza este ejemplo del 1 sobre n, que uno sabe que está tendiendo a 0, y si hago una unión infinita de esos intervalos me va a dar el 0 abierto hasta el 1, ¿tá? Pero en cuanto quiero agregar el 0 para considerar ahora no el abierto 0, 1, sino el cerrado, o sea, que contenga el 0, por lo menos que esté cerrado de ese lado, digamos, que contenga a ese punto del borde, ¿sí? De la frontera, entonces ya voy a necesitar un intervalo más ahí, que es lo que me salva de necesitar los infinitos para poder cubrir el abierto. No sé si se entiende, piénsenlo un poquito, pero entonces lo que va a pasar en general es eso que estamos diciendo recién, ¿sí? Lo estoy mirando con un ejemplo, esto no es una demostración, y algo muy importante que quiero decir es que yo no estoy mostrando que para un cubrimiento la cosa funciona, esto me dice que el 0,1 es compacto, ¿tá? Lo que me está diciendo es que, ahora voy a anunciar, un conjunto es compacto si solo si todo cubrimiento por abiertos tiene un subcubrimiento finito. Entonces, ¿qué estamos mostrando acá? Es un poco la idea de toda sucesión tiene una subsucesión que converge. No hay una forma de probar con ejemplos que algo es un compacto. Sí hay una forma de probar con ejemplos que algo no es un compacto. ¿Cómo? Por ejemplo, con el ejemplo 2, en el que cubrimos al 0,1 abierto con una unión, ¿sí?, infinita de intervalos, o sea, lo cubrimos con un cubrimiento por abiertos que era infinito, y mostramos que no había manera de quedarse con un subcubrimiento finito para seguir cubriendo el intervalo 0,1, de esa manera estamos probando que el conjunto abierto 0,1 no es compacto. ¿Estamos? ¿Sí? Con un ejemplo, como antes hacíamos con las sucesiones, tendría que exhibir una sucesión para la cual ninguna subsucesión convergía en el conjunto. Pero si yo quiero probar que un conjunto es compacto, no voy a hacer algo constructivo, sino que lo que voy a tener que mostrar es que si tomo un cubrimiento cualquiera, entonces tiene un subcubrimiento finito. Entonces, en general, no me va a servir tanto para demostrar que algo es compacto, sino que es un resultado teórico muy fuerte y que me habilita a hacer, digamos, a demostrar otros resultados, ¿estamos? Pero no es algo que en general voy a usar para probar que el 0,1 cerrado sí es un compacto, ¿estamos? Porque ¿cómo voy a mostrar que todo cubrimiento, ¿quiénes son todos los cubrimientos? ¿Ah? Todo cubrimiento tiene un subcubrimiento finito, ¿sí? Entonces el teorema que vamos a enunciar, y lo vamos a demostrar la clase que viene, es el siguiente. Y bueno, algunos llaman Heim-Borel alguna de estas identidades, otros a otras. Vamos a ponerle a Heim-Borel a todo. Entonces, C acá, un conjunto de RD, son equivalentes. Uno, K es compacto. ¿Qué quiere decir para nosotros compacto? La definición que dimos, que toda xn en K tiene una subsucesión que converge en K. Esa es la definición de compacto. 2. Probamos que esto es equivalente, es decir que K es cerrado y acotado. Y 3, también es equivalente a decir que todo cubrimiento por abiertos de K tiene un subcubrimiento finito. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que probar nosotros para poder probar esto? Que lo vamos a hacer la vez que viene. Ya vimos. 1, sí, solo si 2. ¿Sí? Entonces alcanza a ver, para probar esto, que 1 o 2 implican 3, y que 3 implica 1 o 2. Entonces ya veremos la clase que viene, que vamos a hacer esta demostración, que nos resulta más fácil probar. ¿Vamos? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, y bueno, la clase que viene vamos a hacer esta demostración y algunos ejemplos, y comenzaremos con otro tema.